¿Y no? Ok, ya estamos grabando. Sí. Así que comienzo yo. Bienvenidos a todas y todos que están acá acompañándonos hoy. En realidad, esta presentación surge de una idea compartida entre Alicia y yo, que participamos conjuntamente. Ella era la coordinadora de este proyecto WSTEM y yo era simplemente una hormiguita en ese proyecto. Y nos hicimos muy amigas y hemos comenzado a trabajar en cuestiones diversas de género en informática. El proyecto era más ambicioso, era como atraer mujeres a las carreras STEM. Sin embargo, al ser informáticas, obviamente encontramos química rápidamente y nos entendíamos bastante bien de lo que estábamos hablando. Hoy queríamos hablarles de un tema que tal vez he visto poco material directamente relacionado con la investigación en informática con un enfoque de género. Creo que es una estrategia muy interesante que va a coger mucha cabida en los próximos años. Alicia es de la Universidad de Salamanca y yo soy de la Universidad de Costa Rica. Las dos participamos en un grupo que se llama Grupo LAUC, que es el grupo de mujeres que hacen investigación en género de parte de CLEI. En realidad, la agenda de hoy es una agenda bastante sencilla, pero que yo creo que va a ser de bastante beneficio, no solo para los estudiantes que nos convocan hoy, sino también para los docentes. Primero, obviamente, vamos a tratar de venderle la idea de que investigar es bien importante, e investigar en América Latina lo es aún más, y cuesta un poquito más que en otros lugares del mundo. Y luego, una vez que estamos convencidos de que tenemos que hacer investigación, queremos venderle la idea de que se enamoren, de que en cada proyecto le incorporen el enfoque de género. Y entonces vamos a ver qué es el enfoque de género, vamos a ver qué es el enfoque de género ya explícitamente para investigación, desarrollo e innovación. Y luego vamos a hablar un poco de los objetivos que pueden tener los proyectos de investigación y trataremos de llegar a algunas conclusiones. Ahora, ¿por qué es importante investigar? En realidad, yo durante años pasé siendo una docente que daba clases nada más y me imagino que a muchos de ustedes les pasó igual. Y a los estudiantes están muy interesados en adquirir conocimiento, pero conocimiento que ya existe. Entonces, vean que vamos a tratar de venderle la idea de por qué es importante investigar. Existen diferentes versiones de investigación. Cuando yo doy el curso de investigación, les pregunto qué es investigación y todos me dicen la definición típica del colegio, que es investigación básica, en la cual lo que se pretende es construir o generar nuevo conocimiento. Luego, con el tiempo, trato de venderles de que, como somos ingenieros, en realidad hacemos un poquito de investigación básica, pero hacemos mucho más de investigación aplicada. Y esta investigación está dirigida no solo a generar conocimiento, sino que lo que queremos es en realidad generar artefactos o cosas que nos permitan cambiar un contexto particular. La investigación aplicada en tecnológica y de innovación tiene un paradigma de hacer investigación diferente que se llama ciencias del diseño, donde en realidad lo que hacemos es desarrollar artefactos, y por artefacto puede ser un software, una tecnología, una metodología que va orientada a promover dos cosas: la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y entonces vean que ahí yo siento que es más fácil de vendernos la idea de que hagamos investigación. Ahora, ¿por qué es importante investigar en América Latina? Vamos a ver. Vamos a tratar de ver el escenario. Existen dos realidades. Bueno, existen muchas más, porque esto es un continuo. No estamos todos en los dos extremos. Hay algunos países que están más o menos en el medio y tratan de acercarse a los países desarrollados, y otros que estamos tratando de salir de eso que se llama países en vías de desarrollo. En realidad, en los países desarrollados hay un sector industrial muy bien desarrollado que además hace mucha investigación y desarrollo.
los países desarrollados generalmente tienen alta calidad de vida e ingreso per cápita, cosa que los países en vías de desarrollo tenemos una alta dependencia en el sector agrícola y además nuestro sector industrial no está tan bien desarrollado. Y por lo tanto, como tenemos poca riqueza para repartir, generalmente la calidad de vida y el ingreso per cápita en nuestros países es un poco menor. Los países desarrollados tienen un alto índice de desarrollo humano, mientras que el nuestro es un poco más bajo. El sistema de salud típicamente en los países desarrollados es más fuerte y hay una baja tasa de mortalidad infantil, cosa que en la mayoría de los países en vías de desarrollo es un poco menor. La esperanza de vida es más alta en los países desarrollados. La población como un todo tiene más acceso a la educación y tiene menos analfabetismo en los países desarrollados que en los de vías de desarrollo. Hay estabilidad política y en realidad hay menos desigualdad social que en nuestros países, pero lo más importante que vamos a detallar ahora es que en los países desarrollados hay una alta inversión en investigación, desarrollo e innovación, mientras que en nuestros países la inversión en investigación, desarrollo e innovación es mucho menor. Y veamos algunos datos. Si nos vamos a los países desarrollados, en realidad hay un porcentaje altísimo del PIB dedicado a la investigación y desarrollo. Creo que Corea es el país que tiene más, que está como en el 5%, luego viene Estados Unidos y los países en ese rango están como en el 3.5%, mientras que en América Latina estamos 10 veces por debajo. Estamos alrededor de 0.3, 0.4, 0.5%. Brasil es el país en América Latina que hace más inversión en investigación y desarrollo, es solo 1.2. Entonces, vean que estamos en una realidad donde los países como un todo, no nos hemos comprado la idea de que investigar es importante. Y hay una alta correlación entre el dinero que se invierte en investigación y la calidad de vida y el desarrollo de los países. Entonces, vean que hacer investigación en América Latina se convierte en un foco de desarrollo. Es vital hacer nuestra propia investigación, no solo para apropiarnos de tecnologías que se están desarrollando en otros contextos y adaptarlas a nuestra realidad, sino que para buscar soluciones concretas a nuestros propios problemas. Entonces, vean que de las cosas que a mí me gusta de CLEI, y por eso desde que llegué la primera vez a CLEI, me enamoré de CLEI, es la posibilidad de hacer cooperación sur-sur. Y de vez en cuando tener alguna amiga de España que nos venga a ayudar. Entonces, en realidad es para unir esfuerzos para lograr acercarnos más a esos objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible que la ONU nos trata de vender con el fin de que los esfuerzos de la humanidad vayan a resolver grandes problemas de la humanidad, atacar el hambre, la pobreza, contrarrestar el cambio climático, mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros desde la tecnología nos sentimos como ajenos o lejanos de esos problemas, pero vean que a través de la computación y a través de la investigación en computación podemos tener una alta incidencia en tratar de resolver esos problemas. Ahora, bien, le toca a Alicia. Llegados hasta aquí, yo creo que ya estamos convencidos de que la investigación en informática es necesaria. A día de hoy no podemos ir a ningún sitio sin tecnología, pero a día de hoy tampoco podemos ir a ningún sitio sin hacer cosas para la sociedad. Y cuando hablamos para la sociedad, estamos hablando también de cuestiones de igualdad, de inclusión, diversidad, etc. Y en todo esto entra el concepto de enfoque de género, ¿no? Para poder hablar del enfoque de género luego en investigación, primero tenemos que ser conscientes que tenemos que manejar dos dimensiones, dos conceptos, que son el sexo y el género. Por un lado tenemos lo que es el sexo biológico, los atributos biológicos que tenemos nos identifican como hombres, mujeres
o intersexuales, hay personas que tienen atributos biológicos de ambos sexos. Es una característica que además tienen los animales, la serie de atributos que permiten definir machos, hembras y hermafroditas. Y a la hora de investigar, pues es una de las características que se ha tenido habitualmente en cuenta en cierta manera y sobre todo en algunas áreas como un elemento o una variable a considerar, ¿no? Pues el sexo como elemento. Y luego, por otro lado, tenemos el concepto de género. Es un término que se ha venido utilizando mucho más en los últimos años, en la última década. No es que no existiera antes, pero a día de hoy es el concepto que más se está hablando, y además hablamos de igualdad de género, no hablamos de igualdad de sexos. Y es que el concepto de género lo que ya nos refiere es no solo a esas características biológicas, sino más bien a cómo nos identificamos respecto, pues, a las normas socioculturales que nos rodean, respecto a la sociedad en la que nos ubicamos y las relaciones que mantenemos con las personas, la tecnología y el entorno. Entonces, el género es un elemento que no va a depender del sexo biológico y que va más allá de los atributos biológicos que tenemos, por ubicarlo de alguna manera. Y además tampoco tiene que ver en sí con la orientación sexual, ni con la etnia, ni con estas cosas. Pero sí que se trabaja mucho la interrelación entre género y otras características del ser humano, como puede ser el sexo, como puede ser la edad, como puede ser la orientación sexual, la etnia, la religión, etc. Entonces, me ha gustado poneros este dibujito porque a día de hoy, cuando hablamos de temas de género, pues ya hay muchísimos conceptos, entonces es muy difícil no perderse. Y yo creo que este dibujito lo expresa muy bien, ¿no? Tenemos por un lado lo que es la identidad de género, que viene siendo cómo te sientes, cómo te identificas. Si te identificas como una mujer, como un hombre, o no binario, que es todo lo que hay en el medio y es gender queer. Todas las teorías queer que hay por detrás. Luego está la expresión de género, que es cómo tú muestras tu género. Es decir, si te expresas el género con la ropa, con la manera de ser, con el tipo de comportamientos que tienes, más hacia ser femenina o ser masculina. Luego está el tema del sexo biológico. Y todo esto además es como para definir a una persona, iríamos definiendo, pues yo me identifico, en mi caso soy muy normalita, entonces yo me identifico como mujer, mi expresión de género es mujer, sin estar muy al extremo, sexo biológico soy hembra, y luego pues orientación sexual, pues toda la gama de orientación sexual, aquí no están puestas todas, pero bueno, en mi caso soy heterosexual, ¿no? Yo estoy en ese lado. Es una manera al final de buscar etiquetar y entender y permitir una mayor diversidad y no meternos únicamente en los dos sacos de hombres y mujeres. Pero es que además todas estas características también tienen un impacto cuando estamos investigando. Y ahí es donde entra este concepto de enfoque de género, ¿no? Lo que se busca con este concepto de enfoque de género es intentar integrar la perspectiva de género en cualquier estrategia que se desarrolle a nivel global. Es decir, desde la definición de una normativa a nivel local hasta la definición de programas estratégicos a nivel internacional. Entonces, es algo que no se viene trabajando únicamente en investigación, sino que se fija y se empieza a centrar en 1995 con la Conferencia Mundial sobre la Mujer, y lo que se planteaba es que ya se incorporara esta perspectiva de género, este enfoque de género, en todos los procesos de toma de decisiones, de estrategias, temas políticos, educativos, investigación, etcétera, que se lleven a cabo. Y al final el objetivo es buscar la igualdad entre los géneros. Es decir, buscar la igualdad, crear espacios inclusivos, igualitarios entre todas las personas que componen la sociedad.
La perspectiva de género o gender mainstreaming, si buscáis literatura en inglés, que es un concepto muy específico, pues lo que busca es evaluar qué consecuencias hay para los hombres y las mujeres en cualquiera de las actividades que desarrollemos. Entonces, si estamos planificando leyes, políticas, programas, pues tener en cuenta cómo esas leyes, políticas y programas van a afectar a las diferentes personas que conforman la sociedad, porque muchas veces solo pensamos en las personas que están cercanas a nosotros. Y a día de hoy, muchas veces, quienes definen las políticas, los programas y las leyes son hombres heterosexuales y blancos. Eso es algo muy habitual. Entonces, se busca que, bueno, pues que todas las personas se tengan en cuenta a la hora de definir pues, una política, un programa, una estrategia, etc. E integrar esta perspectiva de género lo que no va es a sustituir o eliminar otras necesidades que hay alrededor de las políticas, de los programas, de los elementos específicos que se desarrollen, sino que, bueno, pues va a permitir mirar esos elementos desde un ojo diferente, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y ahí es donde vamos a ir hacia lo que es la perspectiva de género en la universidad. Porque nosotros hoy estamos hablando de perspectiva de género, de enfoque de género en investigación. Pero el enfoque de género, como estaba diciendo, se puede integrar en todo lo que hacemos. Entonces, se puede integrar en las políticas universitarias. Las políticas universitarias deberían tener en cuenta los géneros a la hora de ser definidas, porque las necesidades que puede tener un grupo, una comunidad dentro de la comunidad universitaria, pueden ser diferentes a las necesidades que pueden tener otro grupo. Entonces, cosas tan simples como salas de amamantar o salas de lactancia, ¿no? Pues hay un grupo específico que son personas lactantes o personas que tienen que alimentar a sus bebés, y matizo personas, pues necesitan a veces tener un espacio donde puedan hacer eso. O otras necesidades, pues como puede ser necesidades culturales, ¿no? De un grupo específico dentro de la comunidad universitaria. Entonces, la perspectiva de género nos va a tener enfoque en esto. A nivel de educación se trabaja la perspectiva de género. Consiste en crear aulas, crear entornos educativos que sean inclusivos, que sean adecuados para todas las personas que los conforman. Y yo aquí siempre hablo de género, pero también hablo de diversidad, características de las personas que conforman tu aula. Y ese es el concepto de coeducación. Por supuesto, hay que trabajar en los planes de acción para la igualdad de género dentro de las instituciones. Esto es algo que, dependiendo de los países y de la región, se está haciendo en mayor o menor medida, pero es dentro de mi institución como busco que haya esta igualdad. Y por último, cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación. Cómo hacer que si, por ejemplo, tenemos una vacuna para el COVID, creo que todos hemos experimentado este pequeño detalle a lo largo de estos años, cómo esas vacunas no se habían hecho estudios con perspectiva de género, teniendo en cuenta una serie de características de la población, que era cómo afecta a gran parte de las mujeres. Hay los efectos secundarios después de la vacuna afectan diferente a los hombres a las mujeres. Entonces, eso no se había tenido en cuenta, no se habló de ello, fue algo que se fue descubriendo después, porque en las pruebas, en los estudios, no se había tenido tanto en cuenta esta perspectiva de género. Y esto ocurre en muchos ámbitos y en la tecnología también. Le doy el paso a Gabriela para que os siga contando un poquito cómo hacerlo. Ok, entonces, ya que ahora estamos sensibilizados no solo a hacer investigación, sino que también a incorporar aspectos de género, vamos a ver cómo se hace un poco de eso en investigación, desarrollo e innovación. En realidad, ¿por qué es importante? Los análisis de sexo o de género, en realidad, vienen a agregarle valor a la investigación que hacemos. La hace de mayor excelencia, a veces nos permite ser más creativos y a veces nos permite descubrir
nichos de mercado que tienen posibilidades de negocio, hacer productos que no han sido inventados todavía. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Es tomar en cuenta aspectos biológicos y sociales, es hacer un análisis por sexo o por género y tratar de determinar cómo se cruzan esos constructos con categorías sociales, de tal forma que podamos incorporar además análisis diferentes, por ejemplo, de etnia o de posición socioeconómica, y qué tiene que ver eso con los resultados de nuestra investigación. Obviamente, lo que estamos tratando de hacer, y vean que dijimos que la ingeniería, la parte de hacer investigación es crear artefactos para mejorar la calidad de vida de la población, por lo tanto, queremos tener escenarios donde se pueda innovar y donde se pueda incidir en la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros en la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de género en investigación? Y estos son simplemente ejemplos de cómo se puede operacionalizar esto de el enfoque de género en investigación. Vean que lo primero que deberíamos hacer es tratar de divulgar los resultados de nuestra investigación, incorporando aspectos de cómo incide esta investigación en los hombres y en las mujeres, ya sea en los hombres biológicos y las mujeres biológicas, o la parte de aquellos que se perciben a sí mismos como mujeres u hombres. Y además, cómo inciden estos resultados en diferentes clases sociales o en diferentes etnias o simplemente en diferentes grupos de la sociedad. En términos de las revisiones de literatura, siempre podemos hacer un análisis de lo que se ha hecho anteriormente y tratar de extraer, si es que es posible, algunos elementos que nos permitan encontrar diferencias y semejanzas en términos de la parte de género para las implicaciones de esos resultados. Y entonces vean que algunos de ustedes ya han hecho algunas revisiones de literatura y no han incorporado el aspecto de género. ¿Por qué no lo han incorporado? Porque difícilmente los artículos tienen elementos que le permitan a uno hacerlo. Entonces, parte de esta charla es, hagamos investigación que a futuro permita que la gente entienda los resultados de la investigación con este enfoque de género. Obviamente, ya cuando estamos haciendo investigación nueva, podemos plantearnos preguntas de investigación o hipótesis de investigación que incorporen elementos que nos permitan detectar las diferencias o semejanzas que pueda haber en nuestro objeto de estudio con respecto a hombres y mujeres. Ahora, vean que cuando ya estamos definiendo la metodología, hay que hacer una serie de medidas para realmente hacer investigación con enfoque de género. Tenemos que involucrar la población meta a la cual estamos sometiendo al tratamiento. Tenemos que tener la posibilidad de segregarlas por sexo, es decir, que los individuos no aparezcan en genérico como si fueran personas nada más, sino que se recolecte de esos individuos algunos aspectos o características que nos permitan luego tratar de analizarlos entre cómo se comportan los hombres y las mujeres, pero también tenemos que buscar, y eso en computación es dificilísimo, informática es dificilísimo, poblaciones o muestras que estén balanceadas por sexo o por género, para poder realmente llegar a conclusiones relativas a esta variable. Y eso es bien difícil, y sobre todo no solo es difícil entre hombres y mujeres, sino también incorporar diferentes personas de diferentes etnias, de diferentes situaciones socioeconómicas, como para que los resultados de la investigación realmente sean reflejo de todos los grupos sociales. Últimamente se han puesto de moda las cuestiones éticas. Ayer tuvimos una charla de
los sesgos por género en la asignación de préstamos en los bancos. Y vean que poco a poco, por dicha, a medida que la inteligencia artificial está, digamos, permeando muchas de las actividades de la sociedad y estamos entrenando algoritmos con base en corpus que a veces tienen sesgos, la gente ha comenzado a tomar conciencia de que es súper importante, si vamos a entrenar a algún algoritmo, que incorporemos el enfoque de género para garantizar cuestiones de representatividad. Y finalmente, vean que la difusión y transferencia de conocimiento es súper importante. Y aquí lo llamo a no generalizar cuando las cosas no son generalizables. Entonces, en la investigación, típicamente se hacía una investigación sin enfoque de género y por lo tanto se decía, y esta tecnología es buena para la humanidad, y resultaba que esta tecnología era buena para el grupo con el cual habían hecho la experimentación nada más. Y entonces no reflejaba, por ejemplo, algunas diferencias que tenemos algunos grupos que no estábamos representados en esa muestra. Bien. Ahora le toca a Alicia. Ahora ya Gabriela nos ha dejado claro un poco dónde tenemos que mirar, ¿no? Cuando estamos investigando. Y ha dejado ya algunas pistas, ¿no? De por dónde debe de ir esto dentro de lo que es informática, ¿no? Porque muchas veces nos chocamos con que cómo se investiga en informática, eso ya lo hemos resuelto. Hemos hablado de qué pasa con esto del enfoque de género y ahora Gabriela ya nos ha dejado clarísimo qué deberíamos de mirar. Pero esto cómo ya lo aterrizamos en propia investigación en informática. Hay como dos grandes enfoques que se pueden seguir. Está un enfoque que es investigación en género, que entonces lo que trabajas, que es una de las cosas que trabajamos en el grupo de trabajo que tenemos en CLEI, es cómo trabajas en género, cómo diagnosticas, cómo está la situación de género en informática a nivel local, a nivel global, trabajar en la brecha de género en este área o en las áreas afines, ingenierías, tecnología habitualmente, cómo aplicas esto para, bueno, pues, generar investigaciones que permitan resolver este problema. Entonces, eso es como una línea, un enfoque, una manera de abordar el género en informática, en investigación. Pero luego, por otro lado, está la investigación con esa dimensión de género, es decir, cuando yo hago investigación en informática, como para resolver esos problemas que se me plantean, tengo en cuenta el sexo y el género. Como para diseñar tecnología, tengo en cuenta otros grupos de la sociedad, tengo en cuenta a las mujeres, tengo en cuenta a las minorías. Esto es algo que aquellos que trabajamos en interacción persona-ordenador o interacción hombre-máquina, ya no sé cómo se llama en Latinoamérica, sé que varía. Human-Computer Interaction, para entendernos todos. Ya tenemos en cuenta a los usuarios, a las personas para las que va destinada nuestra tecnología, pero muchas veces cuando hacemos todos esos estudios nos olvidamos de que tenemos que tener balanceada esos usuarios, que si va a ser para personas que les gusta hacer deporte, y cuando hablo de les gusta hacer deporte no enmarco en un género, debería hacer las pruebas de usuario con ambos géneros, debería tener en cuenta características de ambos. Cuando desarrollo productos físicos, debería también tener en cuenta las características. No es lo mismo la mano de una mujer que en general la mano de un hombre, suelen ser un poquito más grandes. O lo mismo, si yo estoy diseñando para niños o para personas adultas, pues esas cosas cambian, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que las tenemos muy claras, pero que no las estamos aplicando correctamente cuando hacemos investigación y cuando hacemos desarrollo dentro de ingeniería y tecnología. Hay una serie de elementos que, bueno, pues que en el ámbito de la tecnología y cuando trabajamos en innovaciones tecnológicas incorporan sesgos de género. Entonces, la tecnología no es neutra, esto es uno de los sesgos. La tecnología no es neutra, no podemos diseñar para
todas las personas, eso ya es algo que no se puede hacer, es uno de las normas básicas de Human Computer Interaction. Tú desarrollas para un grupo de usuarios que tiene unas necesidades y tenemos que evitar que esta tecnología sea neutra desde el punto de vista de género, porque lo que puede ocurrir es que estés dejando fuera a un grupo de la población al intentar hacerlo neutro, al intentar que sea para todos. Entonces, es importante que cuando diseñemos tecnología, pues seamos conscientes de las características de nuestro grupo objetivo. Si vamos a desarrollar para diferentes grupos étnicos en países subdesarrollados donde el acceso a Internet es difícil, pues tendremos que tener en cuenta esas características. Si nos vamos aquí a España, una aplicación para áreas rurales donde tampoco muchas veces hay una buena conexión a Internet. Entonces, esas son características que nos van a influir. También a la hora de realizar innovaciones tecnológicas tenemos que intentar evitar replicar estereotipos. Es decir, voy a hacer una app para niñas y para niños y voy a hacerlo todo en rositas y en azules. Y la parte más de niñas va a ser en rositas y la parte más de niños va a ser en azules. No pasa nada que finalmente nuestra app sea rosita o nuestra app sea azul. Siempre que nosotros cuando hagamos el proceso de diseño y estos procesos de innovación seamos conscientes de estos estereotipos y trabajemos intentando no replicarlos cuando no sea necesario o cuando no tenga sentido y no esté justificado por otras razones. Entonces, eso es otro elemento que debemos de tener en cuenta. Esto nos va a llevar a que a día de hoy, si analizamos diferentes ejemplos de software, y como decía Gabriela, en inteligencia artificial, pues es uno de los grandes ejemplos a día de hoy, donde hay muchos sesgos de género, y hay sesgos de género porque la tecnología por detrás la desarrollan personas. Y toda la investigación que se está haciendo en IA la están haciendo personas. Y todos los sesgos que nosotros tenemos como personas, como seres humanos dentro de la sociedad, todo nuestro background cultural, socioeconómico, religioso, influye en cómo nosotros resolvemos los problemas y desarrollamos tecnología. Así que al introducir este enfoque de género vamos a intentar evitar cosas como la generación de imágenes de IA, como este caso que está publicado en la web del MIT, donde el problema era que a partir de una imagen de una mujer de un corte de foto de pecho para arriba, la generación del resto del cuerpo era una mujer en bikini. Y esto lo hacía la IA, y esto lo hacía la IA que estaba programada por alguien. Entonces hemos incorporado los sesgos a la hora de entrenar las inteligencias artificiales, a la hora de programarlas, a la hora de procesar los requests que se están haciendo las mismas. ¿Los robots son sexistas? Sí, los robots son sexistas. Hay sesgos de género a la hora de diseñar los robots y a la hora de interactuar con los mismos. Ha habido muchas noticias en los últimos años sobre los sesgos que había al inicio de definir todos estos dispositivos con los que se podía interactuar con voz, por ejemplo, que ocurría que no reconocían las voces femeninas. También hay muchos sesgos cuando hablamos con estos dispositivos, todas las voces que nos hablan son voces femeninas, por el estereotipo de que las mujeres normalmente han tenido unos roles de cuidado, de ayudar, de estar pendientes. Entonces, todo esto lo estamos replicando. A mayores, en tema de robots, aquí lo tengo, hay otra serie de estereotipos que se están replicando y en esto hay muchísima investigación por detrás. Se están haciendo muchos robots sexuales con imágenes de mujeres muy voluptuosas, siguiendo una serie de estereotipos de lo que se considera una mujer. Y esto al final está llegando a los mercados, replicando estereotipos. Hay incluso robots de niños, robots sexuales de bebés y de niños en el mercado. Entonces, todo eso se junta con la ética y con el enfoque de género, como nosotros a la hora de desarrollar y diseñar productos estamos teniendo en cuenta otras variables. También estudios donde ya claramente hay muchísimos, solo he seleccionado algunos, te dice que si la muestra que estás utilizando para hacer tus estudios con usuarios
no está bien distribuida, no tienes un buen equilibrio de hombres y mujeres, pues los resultados que vas a obtener son peores y eso va a tener al final sesgos. Como decía Gabriela, es muy difícil en tecnología encontrar muestras pareadas porque solemos tirar de la gente que nos rodea. Y la gente que nos rodea no suele ser un porcentaje 50-50, pero sí que hay que intentar buscar una mayor representatividad. Con esto, bueno, le doy el paso a Gabriela con estos ejemplos para que termine con unas conclusiones. Ok, entonces yo creo que a través de estos poquitos minutos en los cuales Alicia y yo hemos conversado con ustedes, hay una serie de cosas que consideramos que son importantes y que ustedes se tienen que llevar en su mente después de la charla. Una es que es importantísimo que todos nos convertamos en agentes de promoción de la investigación en América Latina. El continente nos necesita porque la tecnología va avanzando tan rápido que si no nos montamos en la carreta de hacer investigación, tarde o temprano nuestros países serán cada vez más subdesarrollados. Ahora, ¿cómo se hace esa investigación? Y entonces no es cualquier investigación la que sirve para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Tenemos que incorporar esos elementos y ya aquí no estamos hablando solo de hombres y mujeres, son elementos donde la persona se convierte en un foco de hacer investigación y esa persona tiene una serie de características que hace que se comporte diferente o que tenga diferentes necesidades a otra persona. Hay que buscar equidad. Equidad en todo, para todos los grupos sociales, no solo para las mujeres. Las mujeres nos hemos convertido en un baluarte porque hemos sido tratadas inequitativamente por mucho tiempo y además somos el 50%, tenemos voz. Los grupos sociales minoritarios se convierten en grupos que no tienen tanta fuerza para abogar por su equidad. Tenemos que estar súper conscientes que los aspectos de género son muy importantes para mejorar la calidad de nuestras investigaciones. Y tenemos que tomar en cuenta que el diseño de la tecnología es vital para que esta tecnología no sea excluyente y además no refuerce estereotipos. Y entonces, para hacer eso, la única forma posible que a mí se me ocurre es velar porque realmente los grupos de investigación, de desarrollo e innovación sean lo más heterogéneos posibles. Y por eso es que es tan importante que, por lo menos en informática, dejemos de tener un número tan reducido de mujeres y un número tan reducido de otros grupos minoritarios de la sociedad. Tenemos que atraer más gentes porque ellos son los que van a diseñar la tecnología del futuro. Así que los invito a todos ustedes a que se conviertan en agentes de cambio y que se conviertan en agentes de cambio con un enfoque de género. Y con eso les damos las gracias. Y abrimos el foro a preguntas. Los invito a abrir las cámaras si podemos. Así nos podemos conversar mejor. Hola a todo el mundo. Así es más fácil de hablar. Yo sigo creyendo que esto de hablar como un hombre en una pantalla negra no es humano. No es humano. Muchísimo gusto. Muchas gracias por estar acá. No sé quién va a moderar. Tal vez José. José, usted, que es el jefe. Saludo. Bueno. Hasta ahora lo venían haciendo los estudiantes. Yo no sé si ellos quieren hacerlo o... No sé, es que no sé. Joshua, se me fue. Aitana, ¿lo vas a hacer tú? Sí, vale, Aitana lo hace. voy a... Pues Dale. en esta sección es una de preguntas y respuestas. Cualquier instituto la puede muy bien comentarla por el chat o si quieren abrir sus micrófonos toda la exposición. No, no te escuchamos. Sí, te has cortado un poco. Sí, es que se cortó un poquito cuando ibas hablando.
Y ya se nos desapareció, creo. Ah, no, ya apareció. No, Joshua aparece y desaparece. No, está aquí, yo le veo todo el rato. Acá estamos. No, acá estamos. Desde el inicio hasta el final. Vamos a ver. Ok. Bueno, una pregunta podría ser, ¿existen grupos de investigación que motiven a las mujeres a entrar en estos mundos de la informática? Concretamente, yo en el grupo de investigación en el que estoy en la Universidad de Salamanca, una de las líneas de trabajo que tengo, yo vengo del ámbito de la informática, como dijo Gabriela, pero una de las líneas de trabajo que yo desarrollo desde los últimos años es atraer más mujeres al ámbito STEM, pero yo me centro particularmente en ingeniería y tecnología, que es donde están los grandes problemas. Aunque en matemáticas está empezando a ser un problema de nuevo. La docencia junto al enfoque de la charla es un aspecto relevante en las investigaciones. Sí, de hecho yo lo que trabajo mucho la parte de incorporar la perspectiva de género en la docencia, porque aquí en España inicialmente, normalmente nuestros grupos de estudiantes son gente o de nuestra ciudad o nacional, no hay muchísima gente de fuera. Solo en másters empieza a haber gente, es donde suele haber gente más de Latinoamérica, de Europa, normalmente. También alguna gente de Marruecos y cada vez más viene gente más de Asia. Pero en el grado no, en el grado hay muy poca diversidad en cuanto a cultura, digamos. Entonces yo les he empezado a hablar de lo importante que es, porque en informática, o sea, en otras áreas a lo mejor no tanto, en otras áreas acabas tu carrera y terminas estudiando y trabajando más o menos en tu país, en tu ciudad, pero en informática, aunque tú trabajes en tu país y en tu ciudad, puedes trabajar en equipos internacionales porque el teletrabajo en informática es muy habitual. Entonces tú puedes estar trabajando, yo les digo, podéis acabar trabajando aquí en Salamanca y estar conectados con alguien de Nueva York y con alguien que está en Japón. Y entonces tenéis que crecer y ser conscientes de que la diversidad va a ser parte de vuestro día a día, ¿no? Y que además eso va a enriquecer, o les digo, vais a estar desarrollando una aplicación para México y tendréis que tener en cuenta las circunstancias culturales, económicas, las características de los usuarios, ¿no?, que van a estar utilizando esa aplicación. No podéis pensar en voy a desarrollar una aplicación, no, la voy a probar con estos que tengo aquí, con estas personas, porque la situación es diferente, ¿no? O la manera de acceder a la aplicación o la forma de utilizarla, ¿no? Entonces es muy importante trabajar en educación, porque si empiezas en la base, luego vas a poder ir cambiando un poco todo lo demás. Y claro, con eso va que cuando trabajas en educación, pues tienes que trabajar en investigación, ¿no? Porque al final todo va unido dentro de la universidad, no puedes mejorar en docencia si no mejoras también en la parte de investigación y viceversa. ¿Qué tanto se deben tomar en cuenta los sesgos de género en las investigaciones? Dejo a Gabriela. Ok, en realidad hay investigaciones que te la puedes jugar sin incorporar la variable de género. En computación, cuando estás trabajando, por ejemplo, en medir el desempeño de una red de sensores, ahí estás trabajando únicamente con tecnología. Y entonces ahí las cosas de género de los computadores no tienen género. Pero en el momento que el computador interactúa con las personas, en ese momento esas personas no son neutras, tienen necesidades, tienen realidades culturales y por lo tanto tenés que incorporar esos elementos porque si no haces una tecnología sesgada hacia las necesidades y preferencias del grupo diseñador, que eso es lo que típicamente hacemos los informáticos. Diseñamos tecnología para lo que nosotros visualizamos que se necesita y con una interfaz que nos encanta a nosotros. Y eso no necesariamente le sirve a esa población meta. Entonces, tenés que entender ese concepto de población meta y ahí el elemento género o el elemento diversidad es importante de tomar en cuenta. Porque si no haces tecnología sesgada a la realidad del diseñador.
Y que normalmente el diseñador es, como dice Alicia, macho y blanco. Okay. ¿De qué manera se puede conseguir una sociedad de investigación más diversa de géneros? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿De qué manera se puede conseguir una sociedad de investigación más diversa de género? Ay, Yeah. para mí es que la clave es la educación. Entonces, claro, yo creo que esto que hemos hecho hoy es como la base para cambiar, ¿no? Que es, normalmente da igual en qué país estés, cuando te incorporas a la academia, a la investigación, tú te incorporas con tu saquito de conocimiento que llevas de haber estudiado los grados, los máster, pero normalmente tú no te incorporas con una formación como profesor, como investigador, sino que es algo que has ido haciendo con la tesis, bueno, en ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la formación del profesorado para que estos elementos de crear aulas inclusivas, es que no estamos hablando de una cosa loca, es aulas en las que las personas que están dentro se sientan parte del proceso, ¿no? Pues que eso se pueda hacer educando y formando al profesorado y a las personas que investigan. Porque, bueno, pues está muy bien que te digan, tienes que hacer esto, pero está mejor si te ayudan a empezar a iniciarte en ese proceso. Gustavo, ¿tiene una pregunta? Sí, gracias. Primero agradecer la charla, comparto con lo que acaba de decir Alicia, de que es la base fundamental de este tipo de trabajos es empezar a hablar del tema y comunicarlo de buena manera. Una pregunta que me gustaría hacerles es, digamos, en la investigación clásica, lo dijo Gabriela, normalmente tendemos a incluir la variable sexo biológico como uno de los factores a la hora de analizar resultados en algún tipo de investigación. Sin embargo, en los últimos años, intentando ser políticamente correctos, no sé si eso está bien o no, muchos de los instrumentos de investigación que se utilizan incluyen una categoría de otro o una categoría de no quiero decir, lo que en mi opinión al final invisibiliza, digamos, la posibilidad de hacer investigación verdaderamente basado en el dato de la persona que nos está colaborando. Entonces me gustaría saber qué opinan al respecto debido a esa, en la última investigación que hice llegamos a tener hasta un 30% de las respuestas en las que no podíamos hacer esa categorización y por lo tanto esto eventualmente va a terminar dificultando poder hacer un buen análisis. Pues si tenéis un 30%, siempre podéis analizar ese grupo como los otros, porque el problema suele ser que tienes una muestra tan pequeña de no binarios y prefiero no responder que lo correcto es mejor poner no binario o queer o alguna cosa que no sea otros. Otros es raro por la literatura. Pero bueno, si llegas a tener una muestra para poder analizar, eso es lo ideal. O sea, si tienes una muestra representativa, el problema que hay con incorporar los elementos para que todo el mundo se sienta incluido, y yo lo hago, ¿vale? Es que realmente luego no tienes muestra, entonces no puedes incorporar ese análisis en el proceso. Entonces, yo sigo poniéndolo, pero ahora lo que estamos empezando a hacer es preguntar, sexo, ¿qué sexo? Hombre-mujer, hombre-mujer ponemos, o no estamos poniendo intersexual, la verdad. Y luego género, y en género ya ponemos femenino, masculino, no binario y prefiero no responder. Y entonces, como tienes las dos variables, pues juegas a los análisis con una o con la otra. No sé cómo lo enfrenta Gabriela. No lo enfrento porque en realidad es una cosa complicada. Lo que pasa es que generalmente el grupo de ese otros o el no binario es tan chico que generalmente se te queda en el ruido del experimento. Es decir, no puedes llegar a concluir nada. Entonces, por el momento, un poco siento yo que lo que tenemos que hacer es darle tranquilidad de espíritu a las personas para que puedan contestar.
Y les voy a contar una historia. Yo en mi doctorado, las evaluaciones docentes que me pasaban siempre decían género. Bueno, decían sexo en realidad, decían sexo. Pero yo era la única mujer de la clase. Y entonces comprenderán que yo siempre marcaba que yo era hombre. Entonces de repente, para desaparecerme, porque si no, inmediatamente los profesores sabían mi opinión. Entonces, yo creo que las minorías, cuando son tan chicas, sienten ese mismo temor de que a pesar de que la encuesta es anónima, al ser tan poca la presencia, se sienten que no tienen privacidad. Entonces, a medida que los grupos vayan creciendo, tal vez las personas se sientan más confortables de poder marcar la categoría a la cual realmente pertenece. Sí, o sea, la conclusión, Gustavo, es que estamos todos en el mismo brete. Así es. Otra pregunta, perdón, que meta la cuchara nuevamente. En mi enfoque participo bastante en procesos de diseño e innovación y la charla se centró en procesos de investigación, desarrollo e innovación. Uno de los principales peligros de, digamos, la inclusión forzada que podríamos llegar a tener es que termina teniendo el efecto contrario, es decir, cuando incluyo poblaciones, o ustedes lo han dicho varias veces, minorías, termino pensando que encontramos tal vez dos gustos diferentes, uno de un grupo grande, uno de un grupo pequeño, y eso potencialmente termina, en lugar de incluyendo, generando segregación, o podría llegar a generar segregación. Entonces, ¿tienen alguna recomendación para que las personas que se incorporen al mundo de la innovación tomen en cuenta esos factores y se aseguren, porque al final termina siendo también pensamiento estereotípico, de que no terminemos generando segregación en lugar de inclusión? A ver, a la hora de, por ejemplo, a la hora de desarrollar tecnología es que muchas veces necesitas definir dos soluciones diferentes. O necesitas definir, por ejemplo, yo el ejemplo del acceso a Internet. Es que hay brecha digital. Es que hay brecha digital en Europa. Entonces, si hay brecha digital en Europa, hay brecha digital en otros países. Entonces, claro, ¿qué tienes que tener en cuenta? Pues cuando tú desarrollas normalmente crees que todo el mundo tiene conexión a Internet y no eres consciente. Tienes que mirar que cómo incorpores tú dentro de tu aplicación que también funcione sin conexión a Internet, no sea oye, si eres de esos que no tienen conexión a Internet, usa esta parte de la aplicación. No tiene que ser como muy integrado todo para que esas diferencias no existan, sino que la tecnología o las innovaciones que tú haces se adapten a esos diferentes contextos. Y bueno, yo siempre he creído que toda tecnología tiene que tener elementos de personalización, de que se costumice, o sea, se cambie en forma casi natural, porque sí, de las cosas que yo he aprendido es que si un software es altamente personalizable, requiere mucho tiempo para personalizar. Y por lo tanto, las mujeres nunca lo personalizaremos porque nunca tenemos tiempo para hacer esas cosas. Y además no tenemos profesión nata para estar haciendo esas cosas. Entonces, la tecnología tiene que ir en forma amigable, adaptándose a las características de la persona. Y eso es bien difícil de hacer. No es trivial. Entonces, yo creo que vamos hacia esa dirección donde la tecnología aprenda un poco de cuál es ese usuario que tiene enfrente y por lo tanto se comience poco a poco a ir adaptando. Por ejemplo, un ejemplo que nos afecta a todas las personas que estamos hoy aquí. Yo creo que todos habremos estado en alguna reunión, en algún evento en el que estábamos en varios idiomas. Zoom, por ejemplo, ha metido la transcripción automática. La transcripción automática ayuda mucho. Si, por ejemplo, yo estoy hablando en inglés y las otras personas más o menos se apañan con el inglés,
y lo pueden ir leyendo. Pero solo funciona para el inglés. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una videoconferencia y quiero que sea inclusiva y no tengo a alguien que me vaya subtitulando en directo porque es carísimo, Zoom ahora no me lo está permitiendo, pero si estuviera en un contexto en inglés, sí. Pues ese tipo de pequeñas cosas es, Zoom ha pensado en la población en inglés, pues porque es el idioma, pero no está haciéndolo todavía para una gran población, que es, por ejemplo, la población que hablamos español, porque es una población muy grande, ¿no? Y que también necesita este tipo de herramientas para, bueno, pues tener una herramienta de videoconferencia totalmente inclusiva, y ya no solo estamos hablando de una persona que es de este background cultural o que es de este género, estamos hablando de personas con diferentes características, y las personas sordas necesitan algún tipo de comunicación cuando estamos en una videoconferencia, y las herramientas ya permiten hacerlo, pero en español, por ejemplo, Zoom todavía no. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar como a tener en cuenta. Yo sé que no lo hacen en español porque en inglés es más fácil, por todas estas cosas, ¿no? que sabemos que en inglés pues hay más bases de datos de reconocimiento del lenguaje y todas estas cosas. Pero YouTube te está traduciendo los subtítulos cuando hablas en español. O sea que... Y los traduce exactamente igual de bien que en inglés. O sea, en otros idiomas no tanto, pero en español a día de hoy lo hace bastante bien. Entonces eso. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada esta sección de preguntas. Entonces, a continuación tendremos las palabras por el presidente de CLEI, José Aguilar. Realmente no estaba previsto que yo hablara, pero antes que nada quiero agradecerles a Alicia y Gabriela, porque esto es un tema muy apasionante. Muy apasionante. Creo que es un tema que, primero, es de una permanente discusión, porque siempre habrá aspectos que considerar, y como comentaban en sus intervenciones, a estas nuevas comunidades que son minoría, pues van a estar ocurriendo también situaciones específicas que es importante que uno considere, y que realmente uno como investigador le presta en general, la comunidad científica, el suficientemente cuidado a estos aspectos. Y como digo, el tema de género, a todas estas comunidades diversas que están apareciendo, pues siempre va a haber algunos aspectos objeto de reflexión y de consideración. Entonces estos espacios son muy importantes porque ponen sobre la mesa estas consideraciones. Yo creo que esto nos invita a nosotros como organización a seguir discutiendo, y no solo discutiendo, sino ir definiendo acciones en concreta que sean incluyentes, que sean participativas, y que permita que nosotros, ¿por qué no?, seamos ejemplo a nivel mundial de procesos interesantes alrededor de este tema. Así que los invito a que hagan propuestas que nos permitan ir desde la comunidad CLEI generando acciones concretas que nos hagan referencia en estos temas, ya que ustedes están de lleno metidos en ese tema, y que nos inviten, nos convoquen a los demás a que también nos veamos interesados y seamos muy proactivos en estos temas. Así que a mí me apasionan estos temas. Les confieso que no ha sido un tema de investigación mía, pero estoy muy interesado, y más pues por personas que ya vienen reflexionando. Creo que es muy importante que guíen y provoquen las discusiones alrededor de esto. Muchas gracias a las dos, porque en mi caso ha sido muy, para mí ha sido muy, me han educado en este tema, y además algo importante es que todo esto vamos a tratar de seguirlo divulgando. Esta presentación va a quedar en el canal de YouTube de CLEI, así que los invitamos a que nos ayuden a divulgarlo, y seguramente volveremos a hablar de este tema más adelante.
Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir su valioso tiempo y experiencia con nosotros. Queremos hacer de su conocimiento que su participación en esta conferencia ha realizado, y gracias a todos los participantes, y esperamos que esta conferencia haya sido de su total agrado. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a todos. gracias. En realidad, gracias por su tiempo y paciencia.